Muy buen día, mi nombre es Omar, estudiante de la licenciatura en Ingeniería de Software de la Universidad Veracruzana. El día de hoy abordaremos el tema de algoritmos de Dijkstra, no sin antes dar mención a algunos conceptos importantes. Comencemos. ¿Qué son las matemáticas discretas? Las matemáticas discretas es un área de las matemáticas encargada del estudio de los conjuntos discretos, ya sea finitos o infinitos numerables. Son fundamentales para la ciencia de computación, porque solo son computables las funciones de conjuntos numerables. Estudian estructuras cuyos elementos pueden contarse uno por uno separadamente. Es decir, los procesos de matemáticas discretas son contables, como por ejemplo los números enteros, grafos y sentencias lógicas. Las gráficas en matemáticas discretas vienen dadas por un conjunto finito de puntos que se pueden contar por separado. Es decir, sus variables son discretas o digitales, mientras que las gráficas en cálculo son trazos continuos de rectas o curvas. Sus variables son continuas o analógicas. ¿Por qué son importantes las matemáticas discretas? La importancia de la matemática en el contexto del desarrollo científico y tecnológico en la humanidad está determinada por la posibilidad de elaborar modelos matemáticos de los objetos estudiados por las diferentes ramas de la ciencia y la técnica. También la aparición de computadora con una inmensa capacidad de cálculo, rapidez, versatilidad y potencia de representación gráfica, asimismo como los algoritmos discretos usados en las ciencias de la computación. Actualmente no es suficiente desarrollar una teoría para la solución a un problema, sino que dichos métodos deben ser algoritmizados y estos deben ser eficientes para poder ser ejecutados. El acento en los algoritmos discretos usados en las ciencias de la computación hace necesario con ciertas porciones de la matemática discreta, suficientemente elementales como para poder formar parte con éxito de un programa inicial de matemáticas. La matemática discreta es parte fundamental para el estudio de las ciencias de la computación, puesto que las estructuras que analiza son utilizadas para modelar y resolver problemas reales mediante el diseño y programación tanto de algoritmos como estructuras de datos. En este video calcularemos el coste del camino mínimo desde un vértice dado al resto. La utilidad de un procedimiento que solucione esta cuestión es clara. El caso más habitual es disponer de un grafo que represente una distribución geográfica, donde las aristas den el coste, ya sea en precio, en distancia o en ambas, de la conexión entre dos lugares y sea necesario averiguar el camino más corto para llegar de un punto partiendo de otro. Es decir, determinar la secuencia de aristas para llegar a un nodo a partir de otro con un coste mínimo. La solución más eficiente a este problema es el denominado algoritmo de Dijkstra, formulado en 1959. El algoritmo de Dijkstra es un algoritmo voraz que genera uno a uno los caminos de un nodo A al resto por orden creciente de longitud. Se usa un conjunto S de vértices donde a cada paso del algoritmo se guardan los nodos para los que ya se sabe el camino mínimo y devuelve un vector indexado por vértices, de modo que para cada uno de estos vértices podemos determinar el coste de un camino más económico a tales vértices. Cada vez que se incorpora un nodo a la solución, se comprueba si los caminos todavía no definitivos se pueden acortar pasando por él. El objetivo de este grafo es encontrar el camino más corto entre los vértices A y G. Podemos ver que el vértice A está situado en la parte izquierda y nosotros queremos encontrar una ruta a través de todos los vértices con un peso menor para poder llegar al vértice G. Existen muchas rutas y con este algoritmo lo podremos hacer más eficiente. Lo primero que hacemos es una tabla con 3 columnas. La primera indica el vértice.
La segunda columna nos indicará el peso final que le daremos a un camino y en la tercera el peso temporal. Quiere decir que puede ir cambiando dependiendo del algoritmo. Dado que al inicio todos los vértices son inalcanzables, los vamos a dejar en blanco, a excepción del vértice inicial. A este le daremos un peso final de 0, ya que de aquí es donde partimos. A continuación, debemos verificar los vértices que son adyacentes a cuánta distancia se encuentra el vértice B y a cuánta distancia se encuentra el vértice C, ya que son los vértices que están conectados a A. Podemos ver que el vértice B tiene un peso de 12, por lo tanto le asignaremos una etiqueta temporal de 12. Haremos lo mismo con el vértice C. Le asignamos una etiqueta temporal de 4. Después de realizar este paso, nosotros debemos observar cuáles vértices tienen una etiqueta temporal y de aquellos ver cuál es la etiqueta menor. En este caso es el vértice C. Por lo tanto, el vértice C, su etiqueta temporal la convertimos a etiqueta final. Y es el vértice que vamos a analizar. Sobre el vértice C, que es adyacente con los vértices D y F, vamos a realizar el mismo proceso. Para verificar las etiquetas temporales, vemos que podemos alcanzar el vértice D con un peso de 2. Sin embargo, primero tenemos que asignar el peso acumulado. Eso quiere decir, hasta el momento C tiene un peso de 4, que es el valor acumulado, más el peso de D, que es de 2, dándonos un total de 6, el cual asignaremos a la etiqueta temporal. El siguiente vértice adyacente es el F. Vemos que F tiene un peso de 10, más el valor acumulado del vértice C, que es 4, nos da un total de 14, el cual asignamos al peso temporal de F. Ya que no tenemos más adyacentes a C, procedemos a analizar los pesos temporales y de estos buscamos el peso menor, el cual sería el caso del nodo D. Partiendo de dicho nodo, podremos llegar al vértice B y al vértice E. Empezamos con B. B tiene un valor de 5, más el acumulado de D, que es 6, nos da la suma de 11. Observemos que 11 es menor que 12. Entonces, podremos sustituir los valores en la etiqueta temporal. Ahora, intentemos llegar a E. E tiene un valor de 10, más 6, que es el acumulado, da un total de 16. De nuevo, analizaremos los valores de las etiquetas temporales y tomaremos como partida el menor de estos, como es el caso de B, que vale 11. Lo convertimos a etiqueta final. Partiendo de B, tenemos solo un vértice adyacente, el cual es E, con un peso de 3. Y sumamos el peso acumulado, que es 11, con el peso de E, que es igual a 3, nos da un total de 14. Vemos que el peso de E disminuyó, por lo tanto procederemos a sustituir 16 por 14 y lo convertiremos en nuestro peso final para poder analizar los vértices adyacentes a E. Vemos que su único adyacente es G y para llegar a G, el cual es nuestro destino, sumaremos el acumulado de E más el peso de G, que nos da un valor total de 16, el cual asignaremos en la etiqueta temporal de G. Como ya no hay más vértices que analizar, pasaremos al siguiente nodo, que es F. F tiene por último un solo adyacente, que es G. Para llegar a G repetiremos el mismo procedimiento y sumaremos el acumulado de F, el cual es 14, más el peso de G, o sea 4. Nos da un total de 18. Vemos que este resultado no mejora la etiqueta temporal de G, ¿verdad? Por lo tanto, no procederemos a sustituir su etiqueta. Observemos que ya no hay más vértices por analizar. Entonces, asignaremos las etiquetas finales a F y a G, por 14 y 16.
En este momento, ya todos los nodos fueron analizados. Obtenemos que el camino más corto de A a G tiene un peso total de 16 y a nosotros nos interesa saber cuáles son los vértices y por qué aristas conforman este camino. Por lo tanto, haremos un análisis desde el destino hasta el origen. Tomaremos por partida el vértice G, que tiene un peso de 16. Si nosotros a 16 restamos 4, obtenemos un valor de 12. ¿Y es 12 el peso final de F? No, es 14. Por lo tanto, el camino óptimo no está por F. Si nosotros a 16 le restamos 2, ¿es 14 el peso final del vértice E? Sí. Por lo tanto, la ruta óptima se recorre a E. Ahora estamos situados en E y observemos que tenemos dos vértices adyacentes. Si a 14 le restamos 10, ¿es 4 el peso final de D? No, ¿verdad? Entonces sabremos que hacia D no está el camino óptimo. Pero si a 14 le restamos 3, ¿es 11 el peso final del vértice B? Sí. Entonces seguiremos de E hacia B. Y una vez situados en el vértice B, vemos que si a 11 le restamos 12, nuestro resultado no sería un peso positivo. Entonces, sabemos que de B hacia A no es el camino correcto. Pero, si a 11 le restamos 5, ¿es 6 el peso total de D? Sí. Entonces el camino óptimo pasa por el vértice D. Ya estamos cerca. Y una vez situados en el vértice D, notemos que si a 6 le restamos 2, ¿será 4 el peso final de C? Sí. Entonces el camino sigue y pasa por C. Y por último, si a 4, que es el peso final de C, restamos 4, ¿es 0 el peso final de A? Sí. Dado que hemos llegado a nuestro último vértice por recorrer y que es nuestro origen, podemos decir que nuestra ruta óptima para llegar a G, los nodos por recorrer son de A hacia C, de C hacia D, de D hacia B, de B pasa por el vértice E y por último de E hacia G y con un peso mínimo que es de 16. Aquí finaliza este ejemplo del algoritmo. Espero y les haya servido este corto pequeño ejemplo. Como conclusión de este video puedo decir que muchas de las veces que nos encontramos con la necesidad de trasladarnos de un lugar a otro, siempre buscamos la ruta más corta e inconscientemente hacemos uso de este algoritmo, así como el hecho de que las matemáticas discretas se encuentran en nuestro día a día. Espero les haya gustado esta breve explicación del algoritmo de Dijkstra. Muchas gracias y hasta luego.